Continuamos entonces con la clasificación de fallos, ¿sí? Eh, Fallos lógicos internos a la transacción, errores locales o condiciones de excepción detectadas durante la transacción. Dijimos, la idea era todos los errores que tenían que ver con la integridad, referencial, de dominio, integridad de entidad. Bien. Dice durante la transacción, se hace un rollback y se puede llegar a abortar la transacción. Acá dice, antes de actualizar el puntero y después de actualizar el puntero. Eso se refiere a que si yo guardo datos, ¿sí? Y el error no era un error de inconsistencia, sino que podía ser un error que teníamos que esperar que alguien actualizara algo, entonces se puede volver al estado posterior a la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Terminarla. Si hay un fallo en el sistema, lo mismo. O sea, se reinicia la transacción y se verá el estado anterior a la transacción o el estado posterior. ¿Se acuerdan que grabamos todo en esa bitácora, en ese log de transacciones? Entonces ya está todo escrito ahí, depende de lo que yo escriba, ¿no? Cuáles son los datos que estaba actualizando y todo lo demás, entonces sí es probable que se pueda llegar al estado posterior a la transacción, o sea, terminar de ejecutarla, básicamente. Bien. Si la transacción falla, por la razón que sea, es necesario deshacer su efecto para asegurar la atomicidad. ¿Se acuerdan de lo que era la atomicidad? ¿Qué significaba atomicidad de una transacción? Era la primer propiedad que habíamos visto sobre las transacciones, del modelo de transacciones. ¿Qué significaba atomicidad? Entender a la transacción como... Muy difícil, profe. Muy difícil. Sí. Teníamos un inicio y un fin de transacciones y muchas operaciones de inserción, borrado o eliminación Ah, dentro de esa transacción. sí, que todas esas operaciones chiquititas se la toman como una sola en realidad. Como una sola en realidad. Átomo, como algo atómico. ¿Sí? Como que todas conforman una sola unidad lógica. Entonces, no se pueden ejecutar alguna de los pedacitos de sentencias que hay, sino que se tienen que ejecutar todos o no ejecutarse. A eso se refiere con asegurar la atomicidad. Bien, bien. Hasta acá vimos lo que tenía que ver con la seguridad del modelo de transacciones. Hay otro tipo de seguridad que se refiere a la seguridad de accesos, que tiene que ver con la privacidad de la información en general. Entonces, ¿cómo se logra la seguridad de accesos en un sistema de gestión de base de datos? Se logra a través de las cuentas de usuario y las contraseñas, como cualquier sistema operativo, por ejemplo, que también tengo cuentas de usuario y contraseñas. ¿Está? Bien. Yo puedo administrar cuentas de usuario y contraseñas muchas veces de los sistemas de gestión de base de datos que se relacionen directamente con las mismas cuentas de usuario que tengo a nivel sistema operativo. Eso se puede hacer, se hace con sistemas de control de accesos, ¿sí? Pero lo voy a tener que definir en la base de datos. O sea, yo voy a tener que definir esas cuentas de usuario que tengo a nivel sistema operativo también en la base de datos. ¿Qué se hace generalmente? Lo cual no quiere decir que esté bien. Se define una cuenta de administrador. ¿Se acuerdan cuando ustedes instalaron MySQL? Sí. ¿Sí? ¿Qué les pedía? No, no me acuerdo. Una Bueno, contraseña. pero cuando Crear una ustedes se contraseña. conectan, ¿sí? Que se El nombre de una conectan instancia. a una instancia local, ¿con qué usuarios se están conectando hoy por hoy? Creo que le habíamos puesto localhost y un número, ¿no puede ser o no? El host, digamos que es la conexión, pero el Ah, usuario que se conecta es root. ah, sí, verdad. ¿Sí? Se escribe igual que raíz en inglés, root. ¿Está? También se llama root al nodo
inicial de Linux, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero entrar al superusuario de Linux, también se llama root. Bien, yo les dije que no pusieran contraseña, ¿está bien? Acá dice Valentina, nos dijiste que no pusieras contraseña. ¿Está bien eso? Para el uso que le vamos a dar nosotros, sí. Para Un el uso uso que de le estamos dando práctica. nosotros sí, porque después nos olvidamos, ¿sí? Y es un lío desinstalar, volver a instalar y todo lo demás, nada más que porque estamos practicando. Pero no está bien no haberle puesto contraseña root. ¿Por qué? Porque no está bien no haberle puesto contraseña root. Y porque si no, no limitarías el acceso. Bueno, ¿y a qué tiene acceso root? Y a toda la base de datos. ¿Y a qué hacer qué con la base de datos? Modificar, Y editar, crear Crear tablas. O registros. sea, tiene acceso a no solamente a editar los registros que están en la base de datos, sino a modificar el diseño de la base de datos. Entonces, por eso es tan importante que no se tenga acceso a root, ¿sí? O que la contraseña de root no sea conocida más que por el administrador de la base de datos y, pongámosle, el gerente de la empresa o el gerente del área de sistemas, ¿sí? Pero no más que eso, porque justamente es el que tiene acceso a toda la información y a todo el diseño de la base de datos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿alguno está haciendo Java o alguna materia de programación? ¿Sí o no? no, creo que no. ¿Ninguno? Va, yo conocí gente que había Yo estoy empezado, haciendo pero genético, profe. Bien. ¿Han hecho conexiones a bases de datos? Por el momento no. Bien. Cuando ustedes hagan una conexión a la base de datos, van a tener que poner un comando, ¿sí? Donde está, que se llama string de conexión. Ese string de conexión lleva el usuario y la contraseña con el cual me voy a conectar a la base de datos. ¿Está? ¿Qué es lo que no va a tener que pasar con ese string de conexión cuando lo ejecutemos? ¿Qué les parece a ustedes que no tendría que suceder o qué tendríamos que resguardar? Piensen que yo estoy en una máquina, envío ese comando para que yo poder conectarme a la base de datos. Y recién después voy a empezar a hacer los select, los insert, los update, hasta que cierro la conexión. Ese string de conexión, ¿qué hará? Desde la PC hasta donde está la base de datos. Y lleva el usuario y la contraseña de acceso. Lleva Supongo. el usuario y la contraseña de acceso. Entonces, primer resguardo que tengo que tener. ¿Qué les parece con respecto a root? ¿Usar root o no? Si yo tengo que mandar usuario y contraseña, ¿mandarían el usuario root, que es el del administrador, y su contraseña viajando por la red no, para una actividad que es de consulta o lo que sea? no, no. 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 Entonces, lo primero que tengo que hacer es que no voy a utilizar la cuenta del superusuario o del administrador de la base de datos para hacer conexión desde los sistemas. Eso es lo que tengo que resguardar. Entonces, crearé una cuenta de usuario que solo tenga acceso a lectura de registros, inserción de registros, no a modificar el diseño de la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a crear una cuenta de usuario. ¿Sí? Bien. Para crear esa cuenta de usuario se usan mecanismos de seguridad, que pueden ser discrecionales u obligatorios, como dice acá. Entonces, esa cuenta de usuario yo le voy a conceder privilegios que van a permitirle el acceso, si son discrecionales en forma de lectura, escritura o actualización, ¿sí? Y si no, en cuanto a los mecanismos de seguridad obligatorios, voy a imponer distintos niveles de seguridad. A ver, ¿quién lo va a hacer? El DBA.
¿Quién va a implementar esos mecanismos de seguridad? El superusuario, que es el DBA. Con lo cual va a ser el que va a crear esos usuarios y contraseñas. Entonces, ¿qué va a hacer el DBA? Va a crear las cuentas de usuario, va a conceder privilegios, le va a revocar privilegios a quienes no tengan la posibilidad de utilizar ciertas tablas, por ejemplo, de la base de datos, y va a asignar niveles de seguridad. Ahora vamos a ver qué son. Bien. La cuenta de usuario ya sabemos lo que es, ¿sí? Para el acceso a un usuario va a indicar su usuario y contraseña. Cada acceso a la base de datos se escribe en un log de accesos. Así como había un log de transacciones, hay un log de accesos, ¿sí? Es un archivo secuencial donde se van indicando quién entró, a qué hora entró, ¿sí? Con el nombre de usuario, obviamente no está la contraseña ahí. La contraseña está encriptada, ¿sí? Más que encriptada, está mal dicha la palabra, se llama cifrada. ¿Está? Bien. Bien, entonces, ese login va a quedar identificado en ese registro, en ese archivo de log, con el nombre, la fecha y la terminal desde la que se conectó. Bien, se van a hacer las operaciones de actualización a la base de datos, que podemos o no registrarlas, eso se lo decimos cuando se instala o se implementa el gestor de base de datos, qué es lo que vamos a querer hacer. Y otra cosa que se hace es registrar la salida o el logout del usuario. Entonces en algún momento va a haber un registro que diga el nombre de usuario, la fecha en la que se desconectó. Bien, a esto se le llama registro de auditoría de la base de datos. ¿Tá? Entonces, si nosotros queremos saber quiénes se conectaron y quiénes se desconectaron a la base de datos, podemos saberlo por este registro de auditoría. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo en mi sistema puse el nombre de usuario y contraseña para hacer la conexión a la base de datos, y lo puse fijo, ¿sí? La conexión a la base de datos dice usuario, el usuario se llama Pepe, le mandé la contraseña, y esa va a ser mi string de conexión. ¿Tendrá sentido llevar este registro de auditoría? ¿Quién va a aparecer como conectado y desconectado siempre? Pepe. 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 Pepe, porque estoy haciendo el string de conexión con el usuario y la contraseña fijos. ¿Tá? Entonces yo tengo que, a ver, esto es una decisión que se toma cuando uno va a desarrollar el software. Yo quiero que la base de datos haga todos los controles de acceso, voy a tener que crear usuarios para eso. Y cada acceso voy a tener que mandar el usuario y la contraseña del usuario que se está conectando. ¿Sí? Ahora, no lo quiero hacer así y quiero manejar el sistema de usuarios y contraseñas desde mi aplicación, voy a tener que hacerlo desde la aplicación y guardarlo en una tabla mía de mi sistema al usuario y la contraseña. No que lo guarde la base de datos solo, ¿sí? Como registro de la base de datos, sino que yo lo voy a guardar en mi sistema, como una tabla más de mi sistema, ¿se entiende? Que voy a tener una tabla de usuarios y contraseña como una tabla más de mi sistema. Mucho más fácil de hackear así que si tuviera en la base de datos. ¿Se entiende? Porque es una tabla más del sistema. Bien. Es una decisión que tengo que tomar. Ahora, si yo creo las cuentas de usuario desde la base de datos, es probable que tenga muchas cuentas de usuario, ¿sí? Que necesito crear, y mucha actividad del DBA, por lo tanto voy a tener que tener un DBA en la organización, que muchas organizaciones no tienen DBA. Entonces, son cosas que tengo que balancear. Bien, entonces, yo a esa cuenta le voy a poder decir, usted tiene privilegios para hacer tales cosas en la base de datos, independientemente de las relaciones o tablas que existan en la base de datos. La otra es, a nivel de relación, en la relación yo puedo decirle cuáles son
los niveles de privilegio que tienen los usuarios para usar esa tabla o relación. Son las dos formas que generalmente los gestores de base de datos me permiten definir los privilegios de acceso. Bien, a nivel de cuenta, ¿qué quiere decir? Creo la cuenta de usuario y le digo, usted puede crear esquema o crear tablas, crear vistas, modificar vistas, modificar tablas, borrar tablas, modify, que sería insert, update y delete, las tres operaciones básicas de actualización de registros en la base de datos, o solamente puede hacer select. Yo le voy a decir a esa cuenta en particular, a ese usuario en particular, ¿qué puede hacer? Obviamente, si le estoy dando el nivel de create schema o create table, es como si fuera un administrador de base de datos. ¿Sí? Ya el de creación de vistas no es tanto un administrador de base de datos, pero tiene mayor nivel, lo mismo que el alter y el drop. Generalmente lo que voy a ponerle a las cuentas es la capacidad de modify, que también tiene implícita la de abajo, la de select. Si yo pongo create schema, estoy dándole todas las de abajo. Si pongo create view, estoy dándole todas las de abajo. Obviamente si pongo modify, también puede hacer select esa cuenta. Bien. Se entiende qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Creando un usuario y dándole privilegios para el acceso a la base de datos. Bien. Ahora, yo podría darle no solamente el privilegio de modify, ¿sí? Sino específicamente el privilegio de modify en una tabla en particular. ¿Está? Entonces, este usuario puede modificar, pero solamente las tablas, qué sé yo, personal y el registro de recibo de sueldo, por ejemplo. O tiene posibilidad de select solamente de estas tablas. O sea, fíjense que ya ahí es aún mayor el nivel de actividad que va a tener el DBA para estar controlando quiénes pueden hacer qué cosa. Con lo cual, complica bastante. Bueno, acá especifica lo que decíamos recién del privilegio de relación, qué significa el select, qué significa el modify, qué significa hacer referencia a una relación, también puede aparecer como privilegio de la relación. Bien, y esto es un esquema de cómo viajan, que recién lo decíamos, cómo viajan esas conexiones a la base de datos, ¿sí? En una aplicación cliente, que muchas veces reside en una PC del usuario, ¿sí? Se almacena la cadena de conexión, con lo cual ahí estaba el usuario y contraseña que dijimos. En el paso 2 hay una identificación de ese usuario que quiere acceder a la base de datos. Entonces ahí viaja el usuario y la contraseña, con lo cual tendría que viajar de forma cifrada, para que no haya un problema de seguridad. ¿Sí? Ahí hay un ataque que se llama the man in the middle, que significa un hombre puesto en la mitad en la red de comunicaciones, escuchando qué conexiones hay a la base de datos y entonces me puede robar la información, que sería ese paso 3 que dice ahí. Bien, se hace la autenticación en la base de datos, de esa conexión, de esa cadena de conexión, entonces la base de datos me dice, che, vino el usuario tal. ¿Qué permiso le doy? 5. Permisos de autorización, tales. Bien. Entonces después, cuando viaja la sentencia CL con lo demás, se controla que ese usuario tenga permiso para hacer esa operación sobre la base de datos. ¿Se entiende más o menos? Entonces lo van a tener que leer varias veces y después preguntarme cualquier cosa que no tengan, digamos, que no haya quedado claro. Bien, entonces decíamos que problemas de seguridad asociados al acceso pueden ser almacenar la cadena de conexión de las bases de datos en forma segura, tanto en la aplicación, que no se vean, ¿sí? Y como en el momento de la conexión. Usar identidades apropiadas para tener acceso a la base de datos, es decir, no conectarme con root a la base de datos, porque cualquiera que me pueda conocer el usuario y contraseña tiene acceso a la definición
de las tablas en la base de datos, hacer cualquier cosa con el diseño de la base de datos, asegurar los datos que se extienden en la red, o sea, eso de cifrar los datos cuando se extienden en la red. Bien, y dice autenticar los llamadores en la base de datos, que serían estas cadenas de conexión, y autorizar que esos llamadores en la base de datos tengan, digamos, acceso a los niveles de acceso que tengamos definidos. Bien, hasta ahí vimos seguridad. En esta unidad íbamos a trabajar sobre seguridad y calidad, ¿sí? Vimos la seguridad manejada por el nivel el modelo de transacciones, vimos seguridad de accesos, no mucho más, no vamos a ahondar mucho más en lo que es seguridad de accesos y en el modelo de transacciones, si van a hacer ejercitación. Lo que queda es ver un poquito de calidad. A ver, ¿qué se entiende por calidad en base de datos? También una pequeña introducción. Cuando hablamos de calidad en base de datos, una de las cuestiones va a ser qué diseño hicimos de la base de datos, ¿sí? O sea, qué decisiones tomamos cuando desarrollamos el modelo conceptual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo analizamos los datos y cómo planteamos el modelo que terminó siendo, qué modelo para trabajar en las bases de datos que estamos trabajando en MySQL ahora? ¿Cuál es el modelo? Relacional. El relacional. Bien. Entonces, las decisiones que tomamos cuando hicimos el modelo relacional, ¿sí?, nos van a permitir entender el desempeño que va a tener ese gestor de base de datos. ¿Está? Bien. Entonces, si nosotros conocemos bien el entorno específico del sistema de gestión de base de datos, es muy probable que cuando carguemos todo ese modelo en las tablas, en la base de datos, hayamos definido bien los tipos de datos con los que estamos trabajando, ¿sí?, hayamos elegido bien los motores de almacenamiento, una cuestión que nos quedó cuando empezamos a ver todo lo que era DDL, es hablar de motores de almacenamiento. Ahora vamos a hablar un poquitito por la clase que viene. Bien. Hay una cuestión que se llama optimizar las consultas. Hoy por hoy ustedes están escribiendo las consultas sin pensar en el orden de las tablas, en el orden que están haciendo el from en las tablas, ni haciendo las combinaciones de tablas, ni eso, pero eso es algo que nos puede permitir mejorar el desempeño de la base de datos. Y eso va a hablar de la calidad, porque mejorar el desempeño, ¿qué va a significar para el usuario? ¿Qué les parece a ustedes que va a significar para el usuario? Mejorar el desempeño. Mayor rapidez de respuesta. Mayor rapidez de respuesta a la hora de hacer una consulta, por ejemplo. ¿Está? O de hacer una inserción o lo que fuere en la base de datos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos escribir o que el gestor optimice las consultas de la mejor forma. Bien. Cuando nosotros creamos tablas en la base de datos, siempre le ponemos una clave primaria, ¿sí? Era condición básica para crear una tabla en una base de datos de tipo relacional, que nosotros le creemos una clave primaria. Bien, una clave primaria siempre está asociada a un índice. El índice sería como el índice de un libro. ¿Qué me permite el índice de un libro? ¿Qué es lo que me permite un índice de un libro? A ver. Encontrar el Buscar más tema rápido lo o... que querés buscar. Buscar rápido lo que Encontrar. querés buscar. Bueno, un índice hace lo mismo. Entonces vamos a suponer una tabla de empleados, que tenga como clave primaria el legajo del empleado. ¿Sí? Va a existir un índice que el gestor de datos va a consultar, que es externo a la tabla, está en un archivo aparte, quiere decir eso. Entonces yo le voy a decir, a ver, mostrame select, ¿sí?, todos los datos del empleado cuyo legajo es 1300. Entonces, ¿qué va a hacer el gestor de base de datos? Va a ir al índice, va a buscar en el índice ese legajo 1300 y de alguna forma va a acceder
al registro específico de ese empleado. Va a tener organizado ese índice de alguna forma que le permita un acceso rápido. Ahora la pregunta es, ¿siempre accedemos por el número de legajo de un empleado? ¿O muchas veces nos gustaría acceder de otra forma? ¿A ustedes qué les parece? Cuando ustedes hacen una búsqueda, ¿buscan por número de legajo en una tabla de personas o buscan de otra forma? ¿Qué buscarían? Ah, por el nombre. Por el nombre. Generalmente uno busca por el nombre. ¿Está? Entonces va a poner el apellido, el nombre y el apellido, lo que fuera. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el gestor? ¿Va a tener que recorrer toda la tabla de personas? Imagínense que fuese las personas o los clientes de la EPE. ¿Cuántos clientes de la EPE les parece que hay? Uf, un montón. Muchos, ¿no? No 1 millón, porque somos más o menos 1 millón de habitantes, pero muchos. ¿Sí? Bien. De alguna manera habrá que tener algún índice para acceder más rápido por nombre. ¿Les parece que sería conveniente? Y sí, porque por nombre tenés 5 Juan Pérez o no sé más. ¿No? Y además, recorrer toda la tabla para encontrar todos los Juan Pérez va a ser complicado. ¿Tá? Sería fácil, si yo tengo un índice, decir, che, los Juan Pérez están en la hoja 50, por decir algo, ¿no? Entonces yo voy a la hoja 50 directamente. Bien. En matemática discreta, ustedes trabajaron sobre una estructura de datos que me permitía ordenar datos y encontrarlos ordenados de forma rápida. A ver, si se acuerdan. ¿Cuál era esa estructura de datos? Que me permitía ordenar datos y después encontrar rápido. Combinaciones y permutaciones. No. Justamente las combinaciones y las permutaciones hacen eso. No me permiten encontrar datos rápido. Algo que yo pueda organizar un índice. Un árbol. Exactamente, sí, los árboles. ¿Está? Después buscan esa información sobre árboles que tenían en matemática discreta y me van a contar la clase que viene cómo hacen para ordenar, digamos, datos en un árbol. Y cómo se recorre después el árbol para encontrar esos datos rápidamente. ¿Está? Eso te estaría para la semana que viene. Si no, yo después les cuento, pero hagan el esfuerzo de buscar esa información. Bien, las bases de datos utilizan árboles para implementar los índices para acceder a las tablas de la base de datos. Esos árboles, o ese índice implementado a través de un árbol, es externo a la tabla, no es en conjunto con la tabla. ¿Sí? Está relacionado a la tabla, pero está, digamos, como en un archivo aparte, para decírselos de alguna manera, está apartado. Entonces, ¿qué hace el gestor? Cuando ustedes ponen la opción Order By, ¿sí? O cuando ustedes buscan algo específicamente, va y buscan si tiene un índice con eso que ustedes pusieron Order By. Entonces ustedes dijeron, CL from personas, ¿sí? una cierta cantidad de atributos, from personas, where, nombre o apellido mayor o igual que Pepe. Order by, apellido y nombre. Va a ir y va a buscar si existe un índice que tenga esos atributos. Y va a buscar en ese índice primero, para no tener que estar ordenando la consulta en memoria, que le llevaría muchísimo más tiempo. Este índice obviamente está en el disco. Entonces lo único que tiene que hacer es el acceso a disco. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Más o menos se entiende? sí, sí, sí. Perfecto. Acá me dicen, ¿puedo tener un índice por DNI también? Sí, puedo tener un índice por DNI. Puedo tener un índice por QUIC. ¿Cuántos índices puedo tener?
va a depender del gestor de base de datos. Ahora, ¿es conveniente tener muchos o muchísimos índices? ¿Les parece a ustedes que será conveniente desde un principio establecer índice por cualquier cosa dentro de una tabla? El no viene con un porqué, Eric. A ver, ¿por qué te parece que no? Eric contestó en el chat, y si no pueden contestar ustedes también. Porque no vas a buscar por edad, ponele. Ponele, no. Entonces, ya hay atributos que sabemos que no los vamos a incorporar. Bien, entonces decimos, en una tabla de personas va a ser apellido y nombre, va a ser, qué sé yo, el DNI, dijimos recién, el CUIL, el legajo, que ya venía porque era la clave primaria, edad no porque es un atributo que va a ir variando mucho, pero a lo mejor sí la fecha de nacimiento, porque queremos mandarle una notificación a todos los nacidos en el mes de septiembre, ahora que empieza septiembre, y desearle feliz cumpleaños, ¿sí? Por ejemplo. No sé de qué depende mi organización o a qué se dedica, pero a lo mejor está bueno mandarle felicitaciones de cumpleaños y buscar a todos los que nacieron en el mes de septiembre, ¿sí? Ahora, esto implica que yo voy a tener fecha de ingreso, por ejemplo, también. Esto implica que voy a tener tantos archivos de índice como índices haya decidido tener. E implica que cada vez que yo voy a hacer una inserción de datos o una modificación de algún dato que está en algún índice, voy a tener que modificar ese archivo también. Entonces, hay que balancear el hecho de encontrar una respuesta rápida a un select al hecho de tener un montón de índices que me van a permitir esa respuesta rápida, pero que se van a tener que actualizar cada vez que yo inserto un registro. Entonces, si yo inserto un registro y tengo 20 índices, no solamente va a ser el acceso a disco para el registro en sí, sino va a ser el acceso a disco para los 20 archivos de índice que tengo que modificar, que tengo que actualizar en función de esa inserción o actualización si ese índice tenía ese atributo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo a lo mejor estar mejorando el desempeño para una consulta, pero el desempeño para la inserción y actualizaciones es un desastre. O para el borrado, porque en el borrado también tengo que ir a borrar del índice, porque ya no está más ese registro en la tabla. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso hace a la calidad de las bases de datos. Decisiones que vamos a tomar nosotros, ¿sí? Como desarrolladores, como DBA, ¿está? Y entonces tenemos que conocer el entorno específico de la base de datos, conocer cómo trabaja el optimizador de consultas, que ahora lo vamos a ver, o la clase que viene, porque me parece que no nos va a quedar el tiempo ahora, y cómo vamos a diseñar las aplicaciones que acceden a la base de datos. A eso se refiere la calidad en base de datos, ¿sí? Esto ya lo mencionamos. Bien. Nos quedaría trabajar sobre el componente de optimización de consultas, pero nos queda muy poquito tiempo y es algo que quiero que lo veamos con detenimiento, así que lo vamos a ver la clase que viene. Lo que quiero que le digan ahora es si les quedó alguna duda con respecto a esto, y si no, cortamos la clase y seguimos el próximo lunes.